Pues es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta cuarta sesión del conversatorio Ciudad, 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 con un tema tan interesante como el que el día de hoy nos presenta el doctor Elvis García, el rol del diseño urbano en el manejo y la prevención de epidemias. Un tema sin duda interesante y que cobra una particular relevancia en el contexto actual en el que estamos, accediendo también a estas nuevas modalidades para prefigurarnos el funcionamiento de las ciudades. Muchas gracias, doctor García, por acompañarnos el día de hoy y quiero dar la bienvenida también al doctor Enrique Pérez Campuzano del Instituto de Geografía, que para esta sesión tuvo un papel fundamental, ya que en esta ocasión hemos coordinado esta sesión del conversatorio con el Instituto de Geografía. Muchas gracias, doctor Pérez Campuzano. Bien, pues al doctor García, quien obtuvo una maestría y un doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard, en la Escuela Chan de Salud Pública, y asimismo obtuvo una licenciatura en ciencias y maestría en ingeniería, en arquitectura y en ciencias políticas. Ha trabajado durante una década con la Organización de Médicos Sin Frontera, con una trayectoria muy, muy destacada en las áreas endémicas de malaria en distintos países como República Democrática del Congo, así como en la República Centroafricana. Ha trabajado también en varias vertientes de respuestas a epidemias como el cólera en Haití y ébola en Liberia. Ha realizado una importante labor en campos de refugiados, brindando asistencia médica a personas desplazadas en Uganda, Somalia, así como operaciones de distintas vertientes médicas en conflictos en zonas de Afganistán, Pakistán y Yemen. Asimismo, es de destacar su trabajo en la logística humanitaria dentro del campo de la salud para el diseño de hospitales y centros de tratamiento que le han permitido desarrollar protocolos de construcción para estas instalaciones a través de la Organización de Médicos Sin Fronteras que permitan justamente ser aplicados en las misiones que tiene esta importante organización. Quiero destacar también que esta trayectoria multidisciplinar tan amplia le ha permitido abordar el problema de las epidemias a través de distintos campos, entre ellos desde la perspectiva de diseño, que a través de la Universidad de Harvard le permite orientar este trabajo en la escuela de diseño y desde la perspectiva del enfoque a la salud pública, ha trabajado en el Takeda Pharmaceuticals a través de estrategias de acceso a medicamentos para las personas de bajos ingresos. Por toda esta trayectoria tan amplia, el, el doctor Elvis García ha colaborado durante los últimos meses aportando valiosas ideas sobre el papel de diseño para combatir y para prevenir epidemias en los principales periódicos, medios de comunicación televisiva y radio en distintas ciudades de Estados Unidos y en España. Hoy es un gran privilegio que nos acompañe para esta importante temática del diseño urbano. Asimismo, me voy a permitir hacer una presentación muy breve del doctor Enrique Pérez Campuzano, quien es investigador en el Instituto de Geografía de nuestra universidad y tiene como temáticas principales de investigación las implicaciones territoriales en las economías urbanas, segregación urbana, migración, movilidad intraurbana, entre otros. Asimismo,
Las principales aportaciones de su trabajo se centran en las organizaciones espaciales de la ciudad, tanto desde el punto de vista económico como el mercado inmobiliario, así como la expansión urbana y políticas ambientales. El doctor Pérez Campuzano ha sido docente a nivel de licenciatura desde 2001 en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, así como Arquitectura. Dirige actualmente un grupo de investigación denominado Desarrollo Económico y Usos de Suelo, en donde participan, además de distintos investigadores y alumnos de licenciatura y posgrado, otras instancias, en este caso, justamente a través del DEUS es que estamos organizando también esta sesión. Cabe destacar también que el doctor Pérez Campuzano es miembro de la American Association of Geographers y fue miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Les agradezco mucho su presencia y sin más le cedería la palabra al doctor Enrique Pérez Campuzano. Gracias, Jessica. Bueno, yo nada más una pequeña introducción de por qué esta presentación del doctor García de Elvis. Eh, Fíjate que hace 3 meses, cuando la jefa de gobierno lanzó el programa de transición de una epidemiología para la ciudad a acciones concretas, a colonias en específico, nos pusimos a pensar en el DEUS, que en el Seminario de Desarrollo Económico y Uso de Suelo en Ciudades, cuáles podrían ser las implicaciones que esto tendría, ¿no? ¿Cuáles serían los principales impactos en términos económicos, sociales, culturales, políticos? Y en ese momento particularmente nos llamaba la atención el asunto del estigma, ¿no? El estigma social de caracterizar algunas colonias que tendrían mayor contagios, perdón, pero también el asunto que tendría que ver con las defunciones medidas a nivel de colonia, a nivel de barrio. Y para nosotros resultó ser una amplitud de temáticas que venían de la mano de estas dos grandes líneas de trabajo en primer lugar. La primera es, ¿cuáles eran los efectos en términos económicos? ¿Qué pasaría con las colonias, aquellas que tendrían mayor cantidad de contagios? ¿Qué pasaría con los famosos lockdowns en inglés, ¿no? ¿Qué pasaría con tratar de cerrar las economías locales en cierto tipo de barrios, tomando en cuenta algún aspecto que es endémico de las ciudades en América Latina, ¿no? La informalidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también nos llamaba la atención qué es lo que sucedería si se establecían estrategias a nivel de perdón, de colonias, y si estas acciones realmente derivarían en un efecto de disminución de los casos activos y de las defunciones a nivel local. ¿Qué es lo que ha pasado con el largo de los meses? Resulta que la estrategia tiene efectos mixtos desde nuestro punto de vista. Por un lado, tenemos sí cierto tipo de disminuciones en la tasa de contagio, pero también al mismo tiempo tenemos algunas otras zonas de la ciudad que aparecen permanentemente en los mapas de contagios de la ciudad, ¿no? Y ahí la periferia de la ciudad particularmente es interesante, ¿no? Y junto con unos hotspots junto a CEU, precisamente junto a CEU, a Ciudad Universitaria. Esto nos llamaba muchísimo la atención y sin lugar a dudas esto va a ser un tema de recurrente análisis por lo menos en los próximos años. ¿Qué es lo que pasa con las pandemias a nivel de barrio? Pero al mismo tiempo, esta búsqueda de acciones en materia intraurbana nos llevó a pensar nos llevó a buscar qué es lo que otras ciudades habían hecho en esta materia, ¿no? Y ahí los casos son como muy claros, ¿no? Podemos tener ejemplos como los de Nueva York, que tienen un cierre de lockdown más en términos económicos, no tanto en términos sociales. El caso de Madrid, que tiene una mezcla de lockdowns económicos más una restricción de movilidad intraurbana. Casos como los de hoy en día muy destacados en China, Japón, ¿no? Que están como muy contenidos, pero más bien no en esferas urbanas, sino en términos sociales, de tratar de convencer a la población, bueno, que han convencido a la población de seguir una serie de reglas específicas, ¿no?
Esto, sin lugar a dudas, surge y nos lleva también a una perspectiva que ya va de más larga data, que es la comparación entre ciudades y cómo cada una de las ciudades, tanto en los países desarrollados como en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, han lidiado con la pandemia, ¿no? Al mismo tiempo, fortuitamente, la gente que me conoce sabrá que soy un fanático de los podcasts, ¿no? Me encontré con un podcast en donde el doctor García, él planteaba una serie de interrogantes, ¿no? Y esta serie de interrogantes tenían que ver con la historia de las pandemias en ciudades, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención, que me atrajo como pocos temas me han atraído, precisamente porque la relación que establecía entre la salud pública, la infraestructura y el diseño urbano, ¿no? Esta temática que para aquellos que hacemos urbanismo aparece como la historia, ¿no? Como si fuese una parte de la historia de las ciudades modernas del siglo XVIII, XIX, inicios del XX, ¿no? La introducción del agua potable, el drenaje, nuevas formas de conectividad, ¿no? Pero resulta que la pandemia nos las ha traído de regreso. La historia nos ha dado una bofetada gigante y decir, no podemos olvidar la historia de la sanidad en las ciudades, ¿no? Y en ese momento, precisamente cuando escuchaba el podcast, le escribí, busqué sus datos en internet, le escribí y a las pocas horas me contestó, inclusive estando de vacaciones. Me dijo, Enrique, con mucho gusto, nada más espérame que regrese de vacaciones, nos ponemos en contacto y con mucho gusto organizamos la plática. Felizmente, le escribí a la semana y media de su regreso de vacaciones e igualmente me escribió a las pocas horas de haberle escrito. Y esta historia de intereses mutuos compartidos es lo que da pie a una conferencia que sin lugar a dudas para nosotros, para aquellos que nos dedicamos al estudio de las ciudades, va a ser altamente productiva y que espero que sea igualmente productiva para todos aquellos que estamos en esta reunión. Y de verdad, Elvis, muchísimas gracias por haber aceptado, por la calidez con la que nos aceptas darnos esta plática y que espero que sea el punto de inicio para una colaboración futura. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo casi me quedo sin más que decir, y ya lo has contado tú todo aquí. Ya podemos dar por finalizada la conferencia casi. Pero bueno, quiero agradecerte la invitación. Yo creo que es un tema muy relevante y es un tema que no tiene suficiente presencia en los medios o en ningún lado. Por eso enseguida acepté tu invitación, porque creo que hay que hacer lo posible para socializar este tema. Hay que hacer lo posible para que los estudiantes de diseño, de arquitectura, de urbanismo, sean conscientes de la situación, de la realidad. Y bueno, es por esta razón por la que comencé a dar la clase que estoy dando en Harvard, en la Escuela de Arquitectura. Yo he hecho mi doctorado en salud pública y mi maestría. Es verdad que en su pasado hice también maestría en arquitectura, pero mi interés en salud pública me permitió encontrar un gap entre las disciplinas. Me di cuenta que en las escuelas de arquitectura o de diseño no se hablaba de estos temas. Y justo, casualmente, apareció este virus, ¿no? Esta pandemia. Pero bueno, apareció una vez que yo ya había empezado a dar esta clase, ¿no? O sea que es un tema, esto nos ha dado la razón a los que creemos que hay que hacer lo posible para juntar estas disciplinas, porque en su pasado, como tú bien dices, estuvieron juntas, pero de pronto se separaron, ¿no? Y de hecho voy a hablar durante esta pequeña charla sobre estos temas. Haré una breve introducción histórica que me parece muy interesante para que la gente sepa de dónde venimos, porque yo creo que no podemos avanzar si no conocemos el pasado y la raíz de las causas de esto, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a compartir Voy a compartir esta. Y como iba diciendo, me gusta dar un poco una visión global, no tanto ir al grano, a pequeñas ideas, sino a que yo me gusta dar un poco el pie para que la gente pueda luego sacar sus propias conclusiones. Me gusta dar un poco, sentar un poco las bases del conocimiento actual, ¿no? No intento
buscar esta solución mágica, sino básicamente declarar o dejar un poco la puerta abierta a que la gente, a levantar un poco, animar a la gente a interesarse por este tema y a entender que el diseñador juega un rol fundamental en la gestión y en la prevención de epidemias. Epidemias que ahora mismo están en la palestra, y perdonad si utilizo alguna expresión española que vosotros no entendéis, pero bueno, intentaré, me podéis decir si algo no se entiende, pero básicamente las epidemias son el día a día hoy, ¿no? Desde hace unos meses solo hablamos del COVID, de la epidemia del COVID, de la próxima epidemia, pero realmente las epidemias han estado con nosotros desde muchos años. Iremos hablando de esto a lo largo de la charla, ¿no? En primer lugar, me gustaría primero explicar cómo comienza una epidemia. Tenemos que entender claramente cómo un virus ha llegado a crear lo que ha creado. Un pequeño virus en un pueblecito de China ha llegado a plantear, a poner al mundo en jaque, ¿no? Básicamente y no podemos tener, me he dado cuenta que no puedo asumir que todo el mundo conoce estas cosas, porque no todo el mundo ha estado expuesto a estos conocimientos del lado de la salud pública o de epidemiología. Entonces, simplemente certificar cómo es este proceso, ¿no? Las epidemias, cómo comienzan, cómo han comenzado las últimas epidemias conocidas como el ébola o como el COVID, bueno, en fin, varias de las epidemias que ha habido este último siglo, estos últimos 15 años en este siglo, han tenido la misma raíz, que es a través de el contagio a través de un animal. El virus va en un animal que es el reservorio, es el contenedor, y ese animal contagia a otros animales. A lo mejor ese animal no está en contacto con los humanos, pero sí que está en contacto con otros animales, y esos otros animales sí que están en contacto con los humanos, ¿no? Las enfermedades son, la zoonosis es el proceso por el que una enfermedad, un parásito, va desde un animal y contagia a un humano. Este contagio puede ser de múltiples maneras. En este caso, como ha ocurrido, como creemos que ha sido para el COVID, ha sido a través de probablemente un murciélago que tenía este parásito, y ese murciélago llegó a los humanos a través de un mercado. El humano consumió ese tipo de carne y ya está. También puede haber sido que ese murciélago hubiera mordido a otro animal y luego ese animal hubiera sido la comida de otra persona, ¿no? Una vez que el virus llega a las personas, es que es cuando ya comienza la epidemia en sí, es cuando las personas empiezan a propagar el virus entre ellas. Y es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Ese contagio puede ser una transmisión de muchos tipos e incluso puede darse después que desde los humanos luego pase otra vez a animales. Ahora están saliendo datos que quizás los animales domésticos, como los perros, pueden también contagiar el virus. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de que este es un proceso biológico que está con nosotros y que es muy difícil de detener. Simplemente eso. Porque históricamente, como decía, ha habido muchas epidemias. Ha habido muchas más de las que la gente comúnmente conoce. Algunas sí que son muy conocidas, sobre todo la fiebre española de principios de siglo. Aquí solo detallo las del último siglo, no las anteriores, no las de la Edad Media, simplemente las del último siglo para tener una referencia. Y la conocida será la fiebre española porque hizo justo 100 años, ¿no? Y de hecho, hace un par de años hubo muchísimos artículos en medios, en publicaciones científicas, en todos lados, hablando de, o sea, hace 100 años de la epidemia española, ¿cuánto pasará hasta la próxima, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a haber una siguiente. No es nada de... No estamos diciendo, bueno, ahora ya lo sabemos porque, bueno, ahora como estamos aquí es fácil decir ya lo dije, pero es que es verdad, lo dijimos. Hubo mucha gente. Yo trabajé en un proyecto con la Fundación Gates, estuve trabajando allí con ellos de epidemias, esto en el 2018. Es decir, de pandemias. Esto se sabía, ya ha ocurrido, a pesar de que lo conocíamos. Y esto podemos discutir por ello largamente de por qué ha ocurrido, a pesar de que sabíamos que iba a ocurrir. Y a pesar de que estaban incluso evaluados los costes de no hacer nada. En fin, la idea es que estas epidemias han ocurrido periódicamente, pero si vemos un patrón en este pequeño ejercicio que he puesto en la pantalla, un patrón es que las epidemias a principios del siglo pasado se distanciaban mucho más unas de otras. Sin embargo, a medida que hemos avanzado, a medida que la evolución humana
ha ido progresando, ¿no? Vemos que las epidemias se están acercando mucho más unas de otras, ¿no? Hemos pasado de 40 años desde la epidemia de la Spanish Flu hasta el Asian Flu, que pasaron 40 años, hasta de pronto, en los últimos 10 años, hemos tenido avian influenza, swine flu, ébola, Zika, COVID, esto en los últimos 15 años. ¿Esto por qué es? Bueno, esto no es casualidad. Esto no es casualidad y es la razón por la que sabemos que va a haber más epidemias. La razón por la que ocurre esto es el desarrollo desaforado, la búsqueda de recursos. Cada vez nos adentramos más en zonas a las que no estábamos expuestos, nos ponemos a patógenos a los que no estábamos expuestos, ¿no? Cuando el ébola en West África ocurrió en 2014, fue porque a un niño le mordió un murciélago en la selva en Guinea. ¿Esto por qué ha ocurrido? Pues probablemente porque cada vez estamos más expuestos a estos parásitos, a estos patógenos. Esto va a seguir ocurriendo porque continuamos explotando más y más zonas vírgenes de selva. Y es ahí donde están escondidos estos patógenos. A medida que vayamos consumiendo más, necesitaremos más tierra, las ciudades se expandirán más y estaremos más en contacto. Por lo tanto, habrá más casos como este. Y si no, un ejemplo muy claro es este, ¿no? Este es un mapa de África en el que podemos ver la deforestación del país, ¿no? Los puntos rojos marcan la deforestación. Y si nos damos cuenta, en la zona oeste, todo lo que es el arco oeste de África tiene muchas zonas anaranjadas y rojas, ¿no? Si vemos el siguiente, vemos como este mismo arco, os voy a enseñar otra vez, todo el mismo arco oeste y la zona central sur, es el mismo que este. Y estas son las zonas donde ha habido epidemias de ébola desde los años 70. Esto no es casualidad. A medida que nos adentramos en estas zonas, nos exponemos y estamos más a merced de estos virus. Las epidemias de ébola han estado siempre ahí. Nosotros las conocemos desde finales de los 60, pero nunca han sido relevantes, nunca han llegado a la opinión pública hasta en 2014. ¿Por qué? Porque en esos momentos la epidemia seguía su curso normal, que es en medio de la selva, un pueblecito tiene ébola, se muere un porcentaje de la gente hasta que la epidemia desaparece naturalmente y ya está, no se contagia a nadie más, porque es un número limitado de conductores o de reservorios que pueden mantener ese virus y a los que se pueden contagiar. Sin embargo, cuando llegó a Guinea, Sierra Leona y a Liberia, ahí ya las cosas cambiaron porque llegó a una ciudad. Y no solo eso, no solo llegó a Monrovia, por ejemplo, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, sino que esa ciudad a su vez estaba conectada con el mundo. Y es ahí donde saltaron las alarmas. Y es ahí donde empezamos a tomar conciencia de que podía haber una epidemia que alterara la paz mundial, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que hemos tenido mucha suerte con el COVID. Parece que no, ¿no? Después de lo que ha causado, ¿no? Esta disrupción mundial. Pero seamos conscientes de que el fatality rate, que es el número de gente que fallece de aquellos que están infectados, es alrededor del 1% con el COVID. Con el ébola estamos hablando que es un 70%. Solo os digo esto para que imaginéis qué habría ocurrido si el ébola se hubiera comportado como el COVID. Posiblemente el mundo no existiría como lo pensamos hoy en día. De ahí que sea tan importante de verdad hacer caso a estas señales que nos están enviando y a las que hacemos tan poco caso, porque las epidemias siguen un ciclo de urgencia, de pronto de pánico y de pronto de olvido. Siempre es ese ciclo siempre. Así que ahora estamos en la fase esta de urgencia, ¿no? de premura. Pero durará poco, sinceramente. Yo creo que cuando se acabe esto volveremos a las andadas, a no ser que de verdad tomemos conciencia, ¿no? Porque esto, que es una foto del mercado de Wuhan, donde probablemente ha empezado el COVID, es una foto que puede replicarse a miles y miles de mercadillos en el mundo. Esto no es un caso raro. Estos wet markets que se llaman en Asia, los hay por toda África también, los hay en Latinoamérica. Quizá podemos cambiar algunas cosas, pero los mercados se replican. Y estos mercados son el perfecto entorno
para que estas epidemias salten, ¿no? Salten del animal al humano, porque son mercados donde se mezclan todo tipo de carnes, de animales vivos y muertos, donde no hay medidas de higiene. Esto es algo que de verdad se repite en cientos de miles de lugares en el mundo cada día. Así que si algo deben asustarnos es el no estar haciendo cosas para esto, prevenir en estos lugares, ¿no? Porque la perspectiva es esta. La perspectiva es que la distribución en el mundo de ciudad y entre la ciudad y el campo está completamente perdida en cuanto al mundo rural, ¿no? Estamos viendo cómo las ciudades están ganando por goleada. ¿Esto qué implica? Que las ciudades crecen mucho más de lo que pueden mantener. Y el mundo rural, mientras que el mundo rural se queda despoblado. Tiene muchas implicaciones sociales, ¿no? Pero sobre todo la que nos importa ahora mismo es desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué ocurre cuando el futuro que nos espera es aún mucho peor en cuanto a escasez de medios en las ciudades y falta de recursos? Porque las ciudades no pueden contener este desplazamiento urbano, desplazamiento humano hacia ellas, ¿no? Cada vez estamos viendo que la ciudad informal está creciendo más y más. Más y más hasta el punto que hoy en día tenemos más de 1.000 millones de personas viviendo en slums, que se llaman, ¿no? O en ciudad informal, digámoslo así. Para 2030 se calcula que habrá 2.000 millones de personas viviendo en esas zonas. Y para mediados de siglo, en el 2050, se prevé que la mitad de la población mundial vivirá en informal settings o en la ciudad informal. Simplemente he pensado un poco en las consecuencias que eso acarrea, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la ciudad informal es una ciudad que se caracteriza por tener muy pocas reglas de urbanismo. Hay muy pocas reglas en cuanto a estándares. Hay muy pocos servicios de agua e higiene y saneamiento. Entonces, son entornos donde las epidemias florecen. Son entornos que están fuera de nuestro control. Lo peor es que no estamos haciendo nada para esto. Estamos considerando que hay miles de millones de personas que en unas décadas van a estar viviendo en estas condiciones. Estas condiciones que si nos paramos a pensar no pueden seguir los mínimos reglas a las que estamos apelando. Cuando decimos a la gente intenta no juntarte con demasiada gente porque vas a propagar el virus. Bueno, aquí la gente vive como puede, hacinados en casas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo puedes controlar? Si uno de tu casa está enfermo, lo más probable es que todos lo estén, porque no tienes la posibilidad de aislarte en una habitación bien ventilada. Tampoco a la gente se le dice utiliza agua, o sea, lávate continuamente cada poco. Aquí, ¿dónde te vas a lavar? En lugares donde no hay unos servicios adecuados de agua y saneamiento. Bueno, pues esto es la realidad. Esta es la realidad y esta realidad nos debería asustar, aunque no fuera solo porque nos preocupemos por la gente que está sufriendo esto, sino también egoístamente en nuestros países donde tenemos una mejor calidad de vida, en nuestras ciudades modernas. Debería preocuparnos porque si esto ocurre ahí, esto no va a haber manera de evitar que llegue a nuestras ciudades. Porque esto es una captura, esto es un GIF de un día cualquiera, el número de vuelos que hay en un día cualquiera en el mundo. Esto también nos debería asustar. Porque esto es solo el detonante, es lo que le hace falta nada más a un virus para que pase desde aquí, desde una zona donde no pueden controlarlo porque no tienen las medidas adecuadas, a cualquier ciudad del mundo en cuestión de horas, ¿no? Esta es la situación actual y el futuro no se prevé mejor porque continuamos avanzando en esta dirección. Entonces, por de ahí que entendamos que los virus es un problema global, no es un problema puntual de algunos países, como hasta ahora ha sido del sudeste asiático o antes era de África. Ahora es un problema global
porque la evolución humana, el desarrollo humano nos está llevando a esta globalización quizá un poco desmesurada y deberíamos ser conscientes de la situación. Hablando un poco más sobre el tema de hoy, que es esta relación entre la salud pública y los virus y por qué es tan importante, por qué es tan relevante, ¿no? Y yendo un poco a las palabras a lo que mencionó Enrique, ¿no? Las ciudades en el siglo XIX, XVIII, XVII, pero incluso tan cercano como en 1800, eran ciudades sucias, eran ciudades donde la gente se enfermaba, ¿no? La gente iba a la ciudad y enfermaba, lo que es un concepto bastante duro de aceptar, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el dinero, la gente se movía ahí y luego ahí se enfermaba y se moría. Es lo que ocurría. Y la gente se moría a edades muy bajas. Esto era lo habitual. Esto era lo habitual hasta mediados de 1800. No hace tanto realmente. Y aquí fue un poco el principio de esta relación, donde se empezó a establecer la relación entre la salud pública y el urbanismo. Bueno, así yo lo veo, ¿no? Este es un muy famoso mapa, es un famoso plano de Londres, donde John Snow, que fue un epidemiólogo, un médico epidemiólogo de la época, con este mapa fue el que desarrolló para explicar por qué la epidemia de cólera de Londres ocurría y cuál era su relación con el entramado urbano y sobre todo con las líneas de agua, con las fuentes. Esto que parece muy obvio a día de hoy, no lo era para nada. Estamos hablando de una época donde se creía que las enfermedades se contagiaban a través del miasma, que era una especie de vapor que si lo olíamos nos contagiábamos. Y el cólera, pues era porque olíamos algo que era malo. Tiene razón de ser, ¿no? Cuando algo está podrido, y que nos enferma, emite unos olores, ¿no? Por ahí, pero claro, la gente no conocía que había virus, que había bacterias. Esto no se conocía. Entonces, John Snow, a través de sus estudios y unos análisis urbanos, pues empezó a entender que algo pasaba en el agua. Y el agua, entonces, viendo cómo funcionaba el sistema de agua y saneamiento de la ciudad, consiguió acotar la fuente del cólera en la ciudad. Bueno, este fue el principio de lo que sería una relación bastante fructífera por décadas siguientes, ¿no? En cuanto a medidas de salud pública a la vez que hacíamos el diseño de ciudades, ¿no? Esto aún así tardó tiempo, ¿no? Hasta principios del siglo. Esta es una imagen de principios del siglo pasado en Nueva York. Esto es como vivía la gente en Nueva York. Mucha gente en algunas zonas de Nueva York, ¿no? Sin ninguna medida de... total insalubridad, sin ninguna medida de higiene, pero también con muchos peligros asociados a este estilo, ¿no? De incendios, de intoxicaciones, de todo, ¿no? Eso es como vivía la gente. Entonces, en este momento fue cuando ya se pusieron manos a la obra los epidemiólogos, los expertos en salud pública, los urbanistas, los arquitectos, y empezaron a redactar normativas. Y empezaron a redactar normativas que son las que se utilizan. Cuando un arquitecto hoy en día diseña algo, tiene que atenerse a unas normas. Y esas normas vienen de aquí, ¿no? Vienen de esta época donde se definió, a ver, estos son los mínimos estándares que una ciudad debe tener. Y entonces a partir de ahí empezó las cosas progresaron muchísimo a través de los avances científicos, de agua y saneamiento, pero también todas estas normativas que se impusieron. Pareció que entonces la gente empezó a no enfermarse en las ciudades y empezó a estar mejor. Y entonces las epidemias virales pues ya un poco desaparecieron, o por lo menos no fueron tan prominentes como en otras épocas. La gente empezó a tener una vida mucho más sana en las ciudades, ¿no? Gracias a estos estándares, ¿no? Lo que nos llevó a una evolución hasta los años 50, donde ya un poco después del periodo de guerras, ya se lanzó un poco este nuevo concepto de ciudad, ¿no? El urban sprawl, ¿no? Los suburbios americanos, ¿no? Esto que estaba vinculado todo al crecimiento económico, a lo que era la utopía, ¿no? Americana. ¿Qué ocurrió? Que para entonces los urbanistas, los arquitectos, los profesionales de la salud pública se habían conformado con estas normas que estaban escritas y dejaron de colaborar.
y pasaron todo este siglo pasado sin hablarse los unos a los otros. Hasta el día de hoy no se han vuelto a hablar, ¿no? No se llevan mal, simplemente cada sector se agrupó en sí mismo, ¿no? Ahora tenemos el colegio de arquitectos, el colegio de urbanistas, el colegio de médicos. Cada uno se agrupó para un poco, pues como todo en la vida, ¿no? Cada uno quiere progresar en lo suyo y agrupándose, diferenciándose de los otros, consiguieron su coto privado, ¿no? Entonces, los arquitectos somos los que diseñamos esto. Los médicos hacemos nuestro apartado, los urbanistas hacemos el plano de la... ¿sabes? Cada uno intentó acotar su espacio demasiado y dejaron de hablarse entre ellos. Y es el día de hoy, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que empezaron los arquitectos, los urbanistas, empezaron a diseñar ciudades sin tener en cuenta las consecuencias de este tipo de diseños. Y cuando hayamos conseguido disminuir el impacto de las epidemias virales, porque habíamos limpiado toda esta suciedad, ¿no? Habíamos establecido esas normas, de pronto empezaron a aparecer otras epidemias, que son las epidemias de enfermedades crónicas. ¿Y qué es el verdadero problema a día de hoy? Esto puede ser discutible, gente dirá que el COVID es el mayor problema al que nos hemos enfrentado nunca. Yo os digo que el mayor problema al que nos hemos enfrentado, seguimos enfrentándonos a él, y aunque nos deshagamos del COVID, seguiremos enfrentándonos a él, que es la epidemia de enfermedades crónicas. Más del 70% de las muertes del mundo están vinculadas a enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas están vinculadas estrechamente al diseño urbano. A su vez, las enfermedades virales, el impacto de una enfermedad viral como el COVID es mucho mayor en aquellos que tienen desarrolladas unas enfermedades crónicas, tienen unas precondiciones. Quiero decir, está todo muy vinculado. Es verdad que a día de hoy el COVID ha tomado el rol, ha tomado la primera plana, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad, no solo desde el punto de vista del diseño. Esta es una gran oportunidad no solo para enfrentarnos a este tipo de enfermedades virales, pero también para, a su vez, poner sobre la mesa el problema y decir, esta enfermedad viral es algo puntual, pero esto es solo algo más a lo que nos enfrentamos, a lo que nos estamos enfrentando. Dicho lo cual, cuando el COVID llegó, todo se paró, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con el COVID? Es verdad que no se ha hablado mucho del diseño, del rol que juega una ciudad, pero también es verdad que unas ciudades se enfrentan de una manera distinta al COVID que otras. Hay ciudades donde la gente tiene más probabilidades de estar sana que otras. Está muy vinculado al diseño urbano, al hacinamiento o a la alta densidad de algunas ciudades, al estilo de vida, al tipo de transporte público o no público. Todo este tipo de cosas tienen un rol definitivo, en el diseño, pero es verdad que no se habla, perdón, no el diseño, en el impacto de la epidemia, pero no se ha hablado de esto. ¿Por qué? Porque estas medidas requieren un esfuerzo político sobrehumano, requiere un esfuerzo, un compromiso político a muy largo plazo. No se puede decir de un día para otro, vamos a cambiar el entramado urbano, vamos a cambiar el tipo de transporte público, vamos a cambiar el tipo de densidad de la ciudad. Eso no va a ocurrir. Estas decisiones son políticas y necesitan un movimiento social detrás, necesitan que la gente pida esto. El político de turno no lo va a hacer porque son medidas muy a largo plazo y no le aportan votos. Cuando nos enfrentamos a medidas estructurales, urbanísticas, el político que las lanza no las va a ver resueltas, porque son medidas de mucho largo plazo. Entonces, el político que las lanza va a ser el que sufrirá las quejas de los vecinos por las obras. No va a ser el político que se va a beneficiar de que a medio plazo la gente se haya beneficiado de estas medidas, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad de que, y mi limitada esperanza en que los políticos de verdad se enfrenten a estos problemas de raíz. Y por eso este problema no se está hablando. Pero que no se está hablando de él no quiere decir que no sea un problema clave en esta epidemia. El labor de los diseñadores es muy reducida y se ha reducido a estas cosas, ¿no? Muchos han lanzado a hacer impresiones 3D de máscaras. Fantástico,
Me parece muy bien. O sea, no estoy diciendo que ninguna de estas labores sea importante, ¿no? Estas son fundamentales. O sea, si un diseñador encuentra un producto que puede utilizar la gente, bueno, ahí, bienvenido sea, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo en cuanto a las oficinas del futuro, ¿no? Había muchos trabajos de muchos arquitectos, diseñadores hablando de cómo va a ser el futuro de las oficinas. Yo mismamente estoy colaborando con Autodesk, la compañía que hace AutoCAD, para desarrollar un software inteligente. O sea, están desarrollando algoritmos inteligentes que te permitirán diseñar una oficina mientras tú les pongas unas condiciones de ventilación o de circulación, y el mismo software te va a decir, pues idealmente, y para prevenir contagios y tal, la oficina debería ser así. Eso está pasando. Y es interesante. Pero para mí es muy limitado. Esta es una conversación demasiado limitada, demasiado técnica. El problema de las escuelas es un problema estructural, es un problema fundamental que está afectando a muchas comunidades. Esto también ahonda en las disparidades sociales. Las escuelas son importantes para niños, para todos, pero para algunos son más importantes que para otros. Hay niños que pueden permitirse tomar su escuela desde su casa, en su ordenador, tienen clases online, escuelas privadas muy avanzadas, ¿tal? Pero hay otros niños que no pueden permitir, que van a escuelas en barrios pobres y que no pueden permitirse quedarse en casa porque no tienen ordenador, porque la escuela no tiene estas medidas. Entonces, el niño, cuando una escuela se cierra, estamos ahondando esta disparidad, ¿no? Estamos haciendo que las clases más desfavorecidas sufran más las consecuencias del virus. Y si las dejamos abiertas para que el niño vaya a la escuela, es aún peor casi, ¿no? Es casi peor el remedio que la enfermedad. No lo sé. Pero claro, si un niño va a la escuela porque no tiene otro remedio, pero luego se contagia y trae el virus a casa, a una familia que no tiene los medios suficientes o que no tiene seguro médico, las consecuencias ya se disparan, ¿no? De ahí que es verdad que se está haciendo bastante trabajo en esto, pero no se está haciendo el trabajo de fondo requerido. Se está haciendo el trabajo más bien técnico de, bueno, sí, yo personalmente también colaboré con un estudio que estaban haciendo planes de cómo sería una escuela para protegerse del virus, ¿no? Pues sí, está bien, son cosas que hay que hacer, pero creo que nos quedamos cortos. El rol del diseñador, del urbanista, tiene que ir mucho más allá y tiene que ir más a la raíz del problema, al por qué esto ocurre y cómo podemos hacer que no ocurra en el futuro, qué medidas podemos tomar para que no... ¿Cómo podemos conceptualizar la escuela para que haya virus o no, los niños puedan seguir teniendo clase, ¿no? Me interesan mucho más esas discusiones que no el hecho de si pongo un ventilador aquí o una ventana allá, que creo que no son soluciones para ahora, ¿no? Como esta típica solución que ha salido en todos los medios, no esta específicamente, pero cualquiera, ¿no? Las ciudades dejando el paso, cerrando calles para que la gente pueda pasear por la calle, ¿no? Cuando yo pensé que la calle era para pasear en sí, pero no, nos hemos dado cuenta que las calles son para los coches. Esto ya lo sabíamos. La gente que estamos estudiando estas cosas sabemos el impacto que los coches tienen que los coches tienen en la ciudad. Sabemos el impacto que el coche tiene en la salud. Tiene un impacto gravísimo y muy claro. Tiene un impacto no solo en la emisión de CO2 y las consecuencias que tiene eso en cuanto a cáncer de pulmón, a cuanto a disminución de capacidades cognitivas. También tienen consecuencias enormes en cuanto al ruido. El ruido está matando a la gente. No somos conscientes de ello porque lo aceptamos, pero es así. Es decir, tiene consecuencias de baja movilidad de la gente, no camina, coge el coche. Quiere decir, estamos en un punto en el que nos están diciendo el virus hace mal, vamos a intentar ganar espacio a la ciudad para que la gente pueda disfrutarla. Bueno, pues quizá debemos aprovechar esta situación, porque el virus lo que nos ha hecho es abrir la puerta a un concepto de ciudad nuevo, y es lo que tenemos que aprovechar. Pero tengo miedo que estas soluciones se queden en soluciones puntuales. De, bueno, esta semana abrimos las carreteras para que la gente pase, pero la semana que viene las cerramos para siempre, ¿sabes? Y dejamos a los coches. Tengo miedo que el movimiento popular o el movimiento político, bueno, político no lo va a haber, pero el movimiento popular no sea fuerte, lo suficientemente fuerte para empujar por estas medidas, para mantenerlas, para hacerlas permanentes. En Estados Unidos estamos viendo, yo aquí en Boston veo, por ejemplo, que los bares, las cafeterías,
Los restaurantes, como no pueden abrir no pueden abrir los restaurantes en sí que no puedes estar dentro del local, lo que han hecho es abrir terrazas, ¿no? Están poniendo terrazas en la calle, ¿no? Que para mí es algo normal, porque yo vengo de España y todos los restaurantes tienen terrazas, es algo muy habitual. Pero aquí no es nada habitual y la gente está encantada. ¿Qué ocurre? Que una vez que se pase esto, vamos a ver si esas terrazas se mantienen. Yo tengo la teoría de que no se van a mantener. Se van a meter adentro porque es muy costoso, porque hay que pagar impuestos, no lo sé, ¿no? Pero esto requiere una demanda popular. Los políticos, yo no veo que tengan la capacidad para tomar estas medidas y que sean permanentes. Solo algunos que sean un poco más visionarios y que entiendan que la sociedad evoluciona de una manera en esta línea, serán los que lo mantengan. Pero yendo un poco más a la raíz del problema, como comentaba antes, el problema no se va a solucionar si no atacamos aquí. Este es el lugar donde tenemos que empezar a adoptar, para que tenemos que empezar a trabajar. Y como dije antes, si no es porque nos importe esta gran parte de la población mundial que vive en estas condiciones, que sea porque nos importe que no lleguen los virus a nuestros países. O sea, me da igual la razón. La cosa es que lo hagamos. Tenemos que hacer algo por esto. Esto no se puede permitir. No podemos permitir que dentro de 30 años la mitad de la población mundial viva en estas condiciones. Porque es que va a ser un problema para todos. Va a ser un problema para ellos, pero también para los que no estamos viviendo ahí. Las epidemias, este es el caldo de cultivo perfecto para una epidemia. Hay que hacer algo. ¿Qué ocurre? Que los países que podrían hacerlo, que son los países que tienen que hacerlo en teoría, porque son los que están expandiendo sus ciudades de una manera ilimitada, son países que no pueden permitirse hacer otra cosa. Porque si esto ocurre es porque no pueden ofrecer una alternativa. Es muy costoso, no tienen la capacidad de hacerlo, pero claro, ¿qué otro país va a facilitar el dinero o el apoyo que necesita, yo qué sé, Nairobi para que no crezcan más sus slums? ¿Quién va a hacer esto? Requiere tanto esfuerzo global que esto no va a ocurrir nunca. Así que lo que hay que hacer entonces es, desde el punto de vista del diseño, son implementar medidas eficaces que puedan prever o que puedan proveer un número básico de estándares para la gente que vive en estas condiciones. Esto no se va a evitar nunca, ya lo digo ya, esto no vamos a evitarlos, pero sí que podemos proveer de un mínimo de estándares, ¿no? Y, por ejemplo, este es un ejemplo fantástico. Este es un ejemplo de cómo cuando entiendes el problema, cuando hablas con la gente, puedes aportar soluciones válidas. Hablamos de agua y saneamiento. La gente no se puede lavar porque no tiene agua limpia. Entonces, ¿cómo vamos a decirles, lávate continuamente para protegerte del virus si no tienes agua limpia? Bueno, pues quizás la ocurrencia en estos campos en Kenia fue establecer unos conductos, como podéis ver en esta especie de torres azules, son conductos de agua. El agua no va por tierra, sino va por aire. ¿Por qué no se hace? ¿Qué es el problema? Que el agua por tierra, lo primero es que está sujeto a que otra gente intente coger agua de ahí, haga el agujero y conecte su tubo para su casa y al hacer eso lo contamine. Y el agua se contamine. Eso ocurre mucho. También puede ser que, como no se mantiene la infraestructura, haya una leakage, no sé cómo se dice, haya como una rotura dentro del tubo por el desgaste, por el tiempo, y deje de haber agua y no se sepa dónde está la rotura y no se mantenga bien, no hay mantenimiento. Entonces, esta solución lo que ha hecho es proveer agua limpia en cualquier punto, porque claro, a la gente ya le cuesta mucho más subir e intentar conectar nada a estos tubos, ¿no? Parece una estupidez, pero esto cambia completamente la película de este contexto. Ahora puedes proveer agua limpia en un slum con esta solución. Bueno, esto es una solución muy técnica, muy específica, pero lo que quiero decir con esto, la idea es, se pueden hacer cosas. Y como no vamos a poder cambiar la fisionomía de este entorno, no vamos a poder, entonces lo que vamos a hacer es tener que aplicar nuestros conocimientos técnicos para encontrar soluciones creativas a esto, ¿no? No aceptar lo que hay porque es lo que vemos siempre, ¿no? Pero bueno, esto simplemente en cuanto a la raíz del problema. Pero ya si vamos a nuestras ciudades, ¿cuáles han sido las soluciones que hemos abordado? Pues básicamente los diseñadores lo que han hecho es ponerse a montar hospitales, ¿no? Hospitales. Esto es bastante impactante y yo no creo que sea la mejor opción para un hospital, porque cuando eres un paciente también quieres un entorno agradable, que no te desmoralice. Esto parece más una morgue que un hospital. Entiendo que las circunstancias son las que son,
pero un diseñador tiene que ocuparse de proveer también un apoyo emocional a los pacientes, ¿no? Pues esto es lo que hemos visto, ¿no? en estas ideas. Este es el rol de los diseñadores. También hemos visto un rol un poco más sofisticado que ha sido a través de hospitales e intentar adaptar hospitales que existen a usos más adaptados a la situación necesaria de hoy en día, ¿no? Que eso pueden ser a veces muy sencillos y puede haber otros mucho más sofisticados. Esto es lo que ha hecho Médicos Sin Fronteras en España y de hecho la persona que está detrás es Paul Cabrera, que es un mexicano que lleva trabajando con Médicos Sin Fronteras casi 20 años y es ha sido el encargado de apoyar al gobierno español a la hora de diseñar los hospitales para el COVID. Es decir, esto ha sido el rol de los diseñadores, ¿no? Pero yo creo, como siempre, yo creo que habría que ir un poco más allá. Estos de nuevo, son respuestas puntuales. Habría que ir un poco más allá, ¿no? Y ir más allá no es agarrarse a este concepto de, bueno, como hay el virus, pues en teoría las ciudades con más suburbios, como el concepto americano, ¿no? Cada uno en su casa. Esto es lo mejor, ¿no? Porque, bueno, cada uno en su casa, tengo mi jardín, si hay una epidemia, si hay confinamientos, yo me quedo aquí, estoy encantado de la vida. No estoy en mi piso hacinado con otras 4 personas, no... ¿Sabes? Muy bien, ¿no? La verdad es que la idea conceptualmente es buena, pero esta no es la solución. Esta no es la solución. Tenemos que huir de esta idea, porque esta es la idea que nos ha llevado a donde estamos ahora. Esta idea del suburbana, del sprawl, lo que nos ha hecho es que necesitamos muchos recursos y que utilicemos mucho el coche y que hagamos ciudades que están hechas a medidas de los coches. Entonces, ¿qué ocurre? Que este consumo de recursos necesario para mantener este estilo de vida es el que nos ha llevado a que exista este virus entre nosotros. Así que debemos erradicar esto. No quiere decir... Es que ahora la gente dice, yo he oído, ¿no? Bueno, no utilicemos más transporte urbano porque en el transporte urbano es como nos contagiamos. No, esa no es la solución. Lo que hay que hacer es atacar el problema de una manera distinta. ¿Este es el transporte urbano que necesitamos? ¿O es que necesitamos un estilo de vida que requiera de transporte urbano? ¿O es que nos podemos mover un poco más en zonas de cercanía? Bueno, pues esto es un poco por donde van las ideas, ¿no? Ha habido soluciones de diseño que ya las teníamos, como en los balcones. Esto ha solucionado, no diré ha solucionado la vida a mucha gente, pero sí que ha solucionado un poco el impacto de las enfermedades mentales, de la soledad, el estrés. Los balcones han sido una bendición para aquellos países que tenían balcones. Desgraciadamente no todo el mundo ha podido disfrutar de estas características en sus ciudades. Pero bueno, son ideas que pueden llevarnos a pensar, ¿no? Y quizá debemos construir entornos o edificios que tengan espacios comunes, que tengan espacios donde nos permitan algo más que simplemente estar dentro de nuestra casa encerrados entre 4 paredes, ¿no? Ha habido soluciones creativas como hacer zonas verdes, pero zonas verdes que permitan el estar casi aislados unos de otros, ¿no? Con pasillos que permitan distanciamiento social. Esto es un proyecto, no existe, pero es fantástica la idea, ¿no? ¿Por qué no, no? Sabemos que las zonas verdes son una buena solución en estos contextos, ¿no? La gente tiene que poder salir a la calle, incluso cuando estás en confinamiento. A lo mejor no hace falta que estés encerrado en tu casa, puedes estar en el parque de al lado, ¿no? ¿Por qué no? Si no estás cerca de otra gente, no hay ningún problema. Estamos mucho mejor al aire libre que encerrados en casa, respirando aire viciado y contaminado de a lo mejor de gente con la que convivimos. Por aquí van las cosas. Pero también hay soluciones que están funcionando y que vienen de otros lados. Por ejemplo, las supermanzanas de Barcelona. Las supermanzanas de Barcelona vienen por la idea de reducir el tráfico. Entonces, bueno, han cambiado de lo que eran zonas por ejemplo, de simplemente de aparcamiento y de tráfico normal en el centro de Barcelona a zonas donde la gente puede estar afuera, sin cambiar mucho. Realmente es un proyecto fantástico. Si no lo conocéis, os animo a visitar, a revisar el concepto de las supermanzanas, porque es algo muy, hasta cierto punto, radical, pero de muy fácil implementación y que ahora mismo está cogiendo un poco de tracción, pues un poco relacionado a esto, ¿no? Es por lo que digo que debemos aprovechar este momento para cambiar la fisonomía de las ciudades, porque es el momento en que está todo el mundo más perceptivo. Ahora a la gente le dices, yo es que vivo en una supermanzana, quiere decir, es una zona acotada por la que no entran coches y donde los vecinos pueden estar afuera. Esto es fantástico. Esto en el barrio de al lado, que es igual que este, no tienen esto.
¿Y qué pasa? La gente tiene que quedarse en casa y no puede salir a la calle, no tiene a dónde ir en la calle, ¿qué va? A la carretera, no pueden hacer otra cosa. Esto cambia un poco la vida en las ciudades y es por aquí por donde va el futuro, seguramente. Porque para mí, algo que ha quedado completamente de lado ha sido el impacto desproporcionado de esta epidemia en las clases desfavorecidas, lo que ha derivado en un aumento de la brecha social. Lo comenté brevemente cuando hablaba de las escuelas, ¿no? Cómo la gente menos privilegiada no podía ir a la escuela y entonces, bueno, esa brecha pues sigue aumentándose, obviamente. Pero va mucho más allá. Porque es muy idílico el tener tu pequeña burbuja donde tú vives en tu casita, con tu jardín, trabajas desde casa, ¿no? Tienes una habitación para cada uno, bueno, etcétera, ¿no? Así se pasa bastante bien una epidemia. Una epidemia se pasa bastante bien un confinamiento. Habrá muy bajo impacto de problemas mentales en un confinamiento así. Pero claro, resulta que esta gente, para que la gente, las élites, podamos trabajar desde casa, desde nuestro jardín y tal, necesitamos a gente que entre en la ciudad y para que haga los trabajos que mantengan nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, yo me quedo en casa, pero yo quiero luego a domicilio que me traigan la compra a domicilio. ¿Quién me la va a traer? Pues me la va a traer alguien que vive a las afueras de la ciudad, que se mete en la ciudad con transporte público, que se pone en riesgo de contagiarse para que yo me quede en casa y esté a salvo. ¿Qué ocurre? Esa persona se contagia, no puede ir a trabajar más y eso aumenta la brecha entre las clases bajas y las altas. No solo eso, sino que además las clases desfavorecidas son más propensas ya de por sí a tener enfermedades severa. Porque las clases más desfavorecidas, hay un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud, y es que la gente más desfavorecida es más proclive a no tener acceso a cosas que hagan una vida sana para ellos, ¿no? Entonces, es gente que por lo general tiene mayor grado de obesidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen acceso a comida, o sea, la comida más barata es comida alta en grasas, ¿no? Entonces la gente, pues por defecto, pues termina cayendo en este ciclo, en este bucle de mala comida, mala nutrición, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? No se pueden permitir ir a un gimnasio sofisticado, no pueden, es decir, es un hecho. Entonces, esta gente es a la que le estamos pidiendo que encima vengan a la ciudad, se pongan en riesgo de contraer el virus cuando sabemos que el virus afecta más a aquellos que tienen unas comorbilidades, ¿no? En fin, esto es un ciclo y esto es lo que ha aumentado. Pero vamos, un ejemplo más claro todavía. Esto es el impacto en la gráfica de la derecha, es el impacto en la comunidad latina en Estados Unidos, de aquellos que han tenido los casos de COVID en la comunidad latina en Estados Unidos. Los colores rojos, amarillos, tal, son aquellos que demuestran que ha habido más gente con COVID, con casos de COVID, en relación a la proporcionalidad del número de población. Es decir, si el 10% son latinos en Kentucky, resulta ha habido en Kentucky pues un 300% más. Quiere decir, si el 10% son latinos, ha habido 30% más de contagios que de los que debería haber, más o menos así, ¿no? Y esto ha pasado a lo largo de todos Estados Unidos. Esto no es casualidad. Esto es una realidad. Y es una realidad que están sufriendo las clases bajas, sufren más las epidemias por las condiciones de vida que tienen, porque viven en barrios sin las condiciones adecuadas, no tienen centros de salud cercanos, no pueden permitirse perder un día de trabajo para ir al médico, no tienen acceso a quedarse en casa para trabajar desde casa, conviven mucha más gente junta, no tienen casas grandes para aislar a una persona que puede ser paciente, que tiene el virus, ¿no? De ahí que yo creo que la idea más interesante, que es la que más está saliendo, a la palestra, ¿no? Es la idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es una idea que lleva ya
que lleva ya muchos años por ahí, ¿no? No ha sido algo nuevo en relación al COVID, ¿no? Es algo que lleva ya madurándose durante muchos años. ¿Quién está detrás de esto? O sea, el principal impulsor de esto últimamente ha sido Carlos Moreno, que es un colombiano que trabaja en París, trabaja para el Ayuntamiento de París, trabaja en la Sorbona y es el advisor, ¿no? de la alcaldía de París para el nuevo París. Y él ha trabajado mucho en este concepto de la ciudad de cercanía y yo creo que ha dado en el clavo. O sea, justo ha encajado esto, encaja muy bien con la situación en la que estamos, ¿no? Porque, ¿en qué consiste esta idea? Esta idea consiste en que deberíamos ser capaces de, a 15 minutos de distancia, a pie o en bicicleta, bueno, esto es relativo todo, 15, 20, bueno, en fin, 15 minutos es un buen número. Hay estudios que dicen que más de 20 minutos la gente no está dispuesta a caminar, etcétera. Bueno, entonces la idea es que estemos cercanos a todos los servicios que necesitamos durante el día. Es decir, necesitamos ir a la escuela, a trabajar, al médico, a hacer deporte, a tener espacios verdes, cultura. Es decir, si podemos tener esto en un radio de unos 15 minutos, habremos alcanzado un contexto adecuado para vivir. Habremos ganado un poco la batalla al coche porque la gente irá caminando o a pie, perdón, o en bicicleta, pero no solo eso, sino que además lo que haremos es limitar los movimientos a través de la ciudad. Al limitar estos movimientos, limitamos la posibilidad de contagiar o de expandir los virus a otro lado, ¿no? Entonces, incluso se podría considerar que estas células de ciudad se autoaislaran, pero al aislar una célula, no es lo mismo que aislar un barrio o una, como decís aquí, una colonia que no tiene todos los servicios. Si aíslas una colonia que tiene todos los servicios, que puedes ir a comprar, al médico, entonces no tendrás un problema en estar aislado, no tendrás un problema durante la cuarentena. ¿Cómo puedes aislar una colonia de estas? ¿Cómo puedes crear una colonia? Esta colonia no se puede crear si no engloba a todo tipo de clases sociales. Porque habrá la persona que vaya a trabajar a la oficina, pero habrá la persona que trabaje en el bar. Habrá el que tenga que limpiar la calle, habrá el que, ¿sabes? Tiene que englobar a todo el mundo. Quiere decir que ahí lo que nos permitiría es reducir también el desequilibrio social, que no hubiera zonas ricas, zonas pobres, zonas más pobres. Habría que aunar el uso de espacios, no segregar el uso, como ahora que tenemos la ciudad donde está la zona de compras, la zona de oficinas, no. Tendríamos que volver un poco atrás. Y en el fondo no es más que volver un poco a la idea de pueblo, donde todo está cerca y donde todo está ahí. A lo largo de este siglo, estas últimas décadas, hemos ido un poco separándonos de esa idea, ¿no? Dejándola atrás, pero quizás es el momento de retomarla, ¿no? La idea es volver a un contexto donde le ganemos la batalla al coche y tengamos una ciudad donde podamos hacer todo a pie, en bicicleta, y donde no tengamos que desplazarnos kilómetros para alcanzar, para poder hacer una gestión diaria, ¿no? Por ahí va un poco la idea, que yo creo que está fraguando más, está teniendo mucho interés, hay mucho interés, pero claro, hasta que no haya ejemplos claros, lo que se necesita, y hablando con Carlos el otro día, que tuve el placer de invitar a mi clase, lo que se necesita es una voluntad política muy grande, porque esto es un riesgo, hay muchos lobbies, muchos intereses en contra de reducir el número de coches por el centro, de cambiar, o sea, hay muchos intereses por ahí cruzados. Entonces, se necesita una voluntad política enorme y se necesita un apoyo ciudadano enorme. Necesitamos que los ciudadanos entiendan que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, que se puede vivir más feliz en una ciudad sin tener todo, no necesitamos 3 coches, necesitamos una bicicleta. Puede que no necesitemos vivir a las afueras para luego venir al centro, no, quizá podemos vivir al centro como si viviéramos a las afueras. Quizá podemos tener un entorno social mucho más variado, gente de cualquier color, de cualquier estrato social. Eso nos haría mucho más felices, nos haría unas ciudades mucho más sanas. Haría que este tipo de virus no se
no se expandiera, no se nos fuera de las manos, porque podríamos controlar con estas medidas de aislamiento, pero sin afectar al estilo de vida de la gente y desde luego, sin ahondar más en estas distancias sociales, ¿no? Así que yo creo que esta simplemente es una idea y simplemente quiero dejaros con esta reflexión, ¿no? Hemos empezado hablando del diseño y del manejo de epidemias virales, ¿no? Pero sin embargo hemos acabado hablando del diseño y prevención de las epidemias de enfermedades crónicas, porque en el fondo lo que estamos hablando aquí es de esto, es de enfermedades crónicas, es de si hacemos una ciudad en la que todo el mundo camine, en la que todo el mundo pueda hacer cosas alrededor de casa, estamos haciendo que la gente tenga, estamos haciendo que haya menos coches, habrá menos enfermedades del pulmón, habrá menos ruido, la gente hará más deporte, ahora menos disminuiremos la diabetes, las enfermedades del corazón, tenemos una vida mucho más sana y haremos que los impactos de las enfermedades virales tengan aún así menos impacto, porque la gente, si no tiene enfermedades asociadas, tiene menos riesgo de sufrir una enfermedad viral grave. Y bueno, y con esto yo creo que lo voy a dejar. Espero que haya más o menos quedado claro las ideas que quería compartir con vosotros.